dos modalidades de suscripción. Hablamos de la modalidad de suscripción inglesa y la modalidad de suscripción americana. La inglesa se lo conoce como lucro cesante o periodo, que es loss of profits, y la americana es conocida como seguro de lucro cesante o coaseguro. Entonces la inglesa se la conoce como loss of profits y la americana se lo conoce también como lucro cesante o coaseguro. Y se llama también, o se lo conoce a la americana como gross earnings. Muy bien, entonces esos son los temas grandes de la póliza, de las modalidades de suscripción. Ahora, de una manera general, Jesse, ¿cómo podríamos nosotros identificar o considerar el concepto de ambas modalidades de suscripción? ¿Cómo identificar qué es una póliza o qué significa una suscripción en modalidad inglesa, qué significa una suscripción en modalidad americana? Si eres tan gentil de forma amplia el asunto. Muchas gracias. De forma americana comienza en el momento de ocurrir el daño material que produce la interrupción y termina con la restitución física de las instalaciones de la empresa, siempre que no se halle agotada la suma asegurada. Y en la forma inglesa, que viene a ser el periodo, comienza en el momento de ocurrir el daño que produce la interrupción y termina en la fecha en que ya no sea afectada la capacidad de ganancia de la empresa. Podría sobrepasar la fecha de restitución material de las instalaciones y extenderse hasta el plazo máximo estipulado de la póliza. En muchas compañías que son de producción, por lo general, utilizan más la forma inglesa. ¿Por qué? Porque su capacidad de recuperarse sería cuando ya queda estipulado en la póliza la restitución de la capacidad de ganancia de la empresa, ¿no? Muy bien, Jessy, muchas gracias. Sí, justamente es importante anotar que la modalidad inglesa es la más usual, la más utilizada en procesos de suscripción de lucro cesante. Eso es muy importante considerar hasta cuando el nivel de producción y de utilidad vuelva a nivelarse. Eso normalmente es lo que buscan todo tipo de empresarios. Eso es muy importante entonces entender cuando estamos hablando de las modalidades de suscripción. Decimos que la modalidad inglesa o la suscripción inglesa es esa forma que cubre la pérdida de utilidad bruta. Bueno, fíjense ustedes que siempre estamos hablando de la utilidad bruta, que es la cobertura del seguro del lucro cesante. Las modalidades simplemente es una opción de tomarlo una modalidad inglesa o americana, pero a la final ambas van a cubrir la utilidad bruta. Entonces dice, cubre la pérdida de utilidad bruta que necesariamente continúe causándose. Mientras la pérdida de utilidad bruta se esté causando, entonces la modalidad inglesa es la que va a estar siempre cubriendo esa pérdida hasta que haya la recuperación. Entonces vamos adelante en el concepto, dice que seguirá causándose durante la paralización del negocio a raíz de un siniestro amparado en la póliza patrimonial. La indemnización se calcula comparando el nivel de ventas antes y después del siniestro, dentro de un periodo de indemnización previamente pactado. Estos periodos de indemnización son fundamentales que se los defina en la póliza claramente estipulado. ¿Cuál es el periodo de indemnización? Entonces, eso es lo que se refiere haciendo un comparativo entre el nivel de ventas antes y después del siniestro. Además, indemniza los gastos extraordinarios razonables que razonablemente hayan sido necesarios de realizarlos hasta que el nivel de ventas se recupere al mismo que se trataba antes del siniestro. Esa es la modalidad inglesa. Entonces nosotros estamos considerando que mientras hay un periodo de paralización, durante este periodo de paralización, la utilidad decrece. Entonces, ¿qué es lo que busca la suscripción? Es justamente recuperar o pagar esa utilidad bruta que se ha perdido hasta que se recupere
el nivel de ventas de la empresa. Cuando se recupera y llega al mismo nivel, supongamos que acá estábamos, vamos a dibujar de mejor manera el escenario para que ustedes puedan validar. Entonces, aquí la empresa tenía un nivel de ventas que venía en este sentido, pero llega la paralización y ya no hay crecimiento en ventas. Entonces, este es el periodo de paralización. Y esos periodos hay que definirlos como periodos de indemnización que se deben fijar en el contrato de seguros. Entonces, claro, durante este periodo la utilidad de este proceso va a verse afectada y las ventas de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que dice esta modalidad de suscripción inglesa? Que lo que va a cubrir es hasta que la empresa nuevamente recupere su nivel de ventas y continúe desde donde se quedó, continúe creciendo. Ese es el objetivo de la modalidad de suscripción inglesa. A eso va, allá llama la modalidad de suscripción inglesa. Justamente es la que mayormente en Latinoamérica se utiliza para la suscripción de lucro cesante empresarial. Muy importante entonces, hasta que el nivel de ventas se haya recuperado y comience y continúe nuevamente el nivel de ventas a crecer en el mismo orden en el que estaba viniendo hasta antes de esa paralización. Muy importante entonces, dice, para que haya la indemnización, el asegurado deberá demostrar que hubo una disminución en sus ventas. Eso es importantísimo. Entonces, eso se debe demostrar. Puede darse la posibilidad de que el asegurado, si bien se paralizó, pero nunca bajó su nivel de ventas. Cuando hablamos del stock de material, el stock de productos que tenga, de producto terminado que tenga la empresa, porque puede darse una paralización y puede darse que el asegurado nunca dejó de vender, a pesar de que tuvo una paralización, porque tenía un stock de productos de producción que estaba sosteniéndole. Muy importante cuando somos aseguradores, tener o buscar o dar un lucro cesante a ese tipo de empresas que de alguna manera manejan un muy buen stock de productos, de tal manera que sea ese colchoncito que permita a esa empresa seguir con su nivel de ventas, no verse perjudicado, sino, bueno, tiene que ser algo realmente complejo para que esa paralización continúe a pesar de un buen stock, y entonces entra justamente en funcionamiento el lucro cesante. Entonces, fíjense, queridos amigos, de eso hay que tener supremamente claro cuando estamos analizando lucro cesante, porque durante esta paralización, si nos ayuda el tema del stock, aquí, entonces, claro, ahí no va a haber una pérdida de beneficio. Entonces decíamos que en el proceso de suscripción es muy importante, queridos amigos, que si ustedes son aseguradores y van a contratar una póliza de lucro cesante, van a suscribir, perdón, una póliza de lucro cesante, muy importante hacer obviamente la inspección de riesgos para la parte patrimonial, pero también en esa inspección de riesgos tan importante que se pueda considerar y evaluar y tener esa visión técnica de validar si existen cuellos de botella, porque ahí es donde justamente pueden darse los problemas con lucro cesante. ¿A qué me refiero con cuellos de botella? Cuando en un sistema de producción, una sola máquina, a la final en esa máquina vienen algunos procesos a esa máquina y de esa máquina continúa el proceso de producción, pero solamente es una máquina o dos máquinas las que están recibiendo todo el contenido de un determinado proceso. Entonces ahí se evidencia un cuello de botella, y cuando esa máquina se daña, entonces ahí justamente vamos a tener el problema, porque la producción sigue llegando, pero la producción sigue llegando, llega a la máquina donde es el cuello de botella y aquí ya no puede continuar hacia adelante. Entonces por eso justamente se llama esto un cuello de botella, y eso es lo importante de validar y visualizar el momento de una inspección de riesgos.
para suscribir los seguros patrimoniales, como también para suscribir lucro cesante. Fundamental, entonces, tener claramente que si vamos a suscribir un negocio, que ese negocio también tenga de alguna manera un stock, o preguntarle cuál es el stock que tiene esta empresa, esta industria, que tiene ese stock continuo, y cuánto tiempo le puede servir ese stock a esa persona, a esa empresa, en caso de que haya cualquier tipo de daño. Entonces el mismo dueño, que son los que conocen el giro del negocio, ellos pueden decir, mira, este stock nos puede aguantar tal vez unos 15 días, nos puede aguantar unos 30 días o más. Entonces esa información es vital para el proceso de suscripción de los seguros patrimoniales, y consecuencialmente la suscripción importantísima de lucro cesante. Eso es supremamente importante, entonces, tener claro, queridos amigos. Cuando hablamos de suscripción, en cambio, del tipo americana, fíjense que estamos hablando de modalidad inglesa. Esta es la modalidad inglesa que estamos nosotros graficando, que es hasta que el nivel de ventas se recupere. Entonces, esa utilidad que se fue afectada está cubierta dentro del lucro cesante en modalidad inglesa. Ahora vamos a conversar de la modalidad americana. ¿Qué nos dice el texto? El seguro de lucro cesante en forma americana cubre la pérdida real sufrida por la interrupción necesaria del negocio a consecuencia de un daño. Y aquí hablamos, cuando estábamos hablando de suscripción americana, puntualmente del daño. Es lo que va a cubrir justamente la modalidad americana. Veamos qué más nos dice. Justamente dice, por ocasionarse un daño, va a cubrir esta modalidad americana sin exceder, aquí viene lo importante, sin exceder la reducción de la utilidad bruta menos los cargos y gastos que no se requieran durante la interrupción del negocio. El cálculo de la indemnización se basa en la disminución de la producción durante el periodo de tiempo que, comenzando en la fecha del daño, sea necesario para reconstruir, reparar o reemplazar la parte del establecimiento, sin limitarse a la fecha de vencimiento del seguro. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que está justamente esta modalidad de suscripción americana enfocada en recuperar la producción. La ONA hablaba de ventas, ¿recuerdan? La modalidad inglesa. Acá hablamos de la producción de la empresa. Fíjense ustedes. Cubre igualmente los gastos fijos, incluyendo la nómina, hasta la cuantía necesaria para reanudar las operaciones del negocio. Muy importante, estamos hablando de producción. Esa es la modalidad americana. La modalidad inglesa habla y refiere de ventas. Entonces dice, hasta reanudar las operaciones del negocio en las mismas condiciones que existían inmediatamente antes del daño. Igualmente cubre aquellos gastos razonables y necesarios en que se incurra, con el único propósito de evitar o aminorar la pérdida de la utilidad bruta. La utilidad bruta sigue siendo el objetivo de suma asegurada en ambos temas. Sin embargo, la modalidad inglesa, nos vamos a hablar de recuperarse el nivel de ventas. En la modalidad americana, recuperar el nivel de producción que tenía la fábrica, la empresa, la industria hasta antes del evento. Eso como conclusión de las formas de suscripción.